Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemática de Oposición. En esta ocasión, el tema 18, vamos a hablar sobre matrices, vamos a hablar sobre operaciones con matrices y sobre las aplicaciones que tienen las matrices en nuestra sociedad, tanto en el campo de las ciencias sociales como en el campo de las ciencias de la naturaleza. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de operaciones con matrices. Las operaciones con matrices, como bien sabemos, son la suma, el producto por un escalar, el producto de una matriz por otra y también la transposición de matrices. Con todo ello, vamos a ver pues, cuáles son estas características. Para empezar, vamos a tener en cuenta que a partir de ahora las operaciones con matrices deben dotar al espacio que habíamos considerado, el espacio de las matrices m por n, deben dotarlo de matrices de orden m por n de estructura de espacio vectorial. Entonces lo que vamos buscando es ver cómo es posible que esta estructura sea de espacio vectorial. Y las matrices cuadradas van a tener una estructura de anillo no conmutativo, que lo vamos a ver más adelante, con dos operaciones internas. Pero para ello empezamos por lo más básico, la suma. Dadas dos matrices de este conjunto, de hecho, vamos a ponerlas, dadas dos matrices A y B pertenecientes al conjunto de las matrices de orden m por n con coeficiente en el cuerpo K, tenemos que podemos expresarlas como A igual a su IJ y con IJ variando y B igual a B su IJ con I y J variando. Pues bien, la forma de sumar matrices, si nosotros queremos sumar A más B, eso es igual que sumar A su IJ más B su IJ y hacerlo variar en I y en J, que es lo mismo que nosotros tenemos como A11 más B11, AM1 más BM1, A1N más B1N y AMN más BMN. AMN más BMN. Ahora sí. Esta es la suma de matrices. La suma de matrices, obviamente, en este caso, vemos que pertenece al mismo conjunto, al conjunto de las matrices de orden n por m. Un coeficiente en K. ¿Tienen coeficientes en K? Sí, porque efectivamente A tenía coeficientes en K, B tenía coeficientes en K, entonces su suma es un coeficiente en K porque K es un cuerpo. Entonces pasamos a ver cuáles son las propiedades de este cuerpo, de este conjunto con la suma. Las propiedades de este conjunto con la suma serán las siguientes. Vamos a verlo por aquí. A ver. Bien, las propiedades de este conjunto con la suma, nosotros tenemos que el par m por n con la suma, que ya hemos definido cuál es la suma, con la suma cumple las siguientes propiedades. Cumple la asociatividad. ¿Por qué? Porque A más B más C es igual a A más B más C. Siempre y cuando consideremos que A, B y C son matrices de orden m por n. Estamos considerando matrices de orden m por n. Entonces es rápido demostrarlo, esto no tiene complicación. Cumple también que existe un elemento neutro, que es la matriz idénticamente igual a 0. La matriz idénticamente, que lo ponemos así, pertenece a conjunto de matrices de orden m por n, un coeficiente en K. También tenemos un elemento inverso, opuesto o inverso. Lo que pasa es que cuando hablamos de suma, normalmente nos referimos a este tipo de elementos como opuestos. Cuando hablamos de producto nos referimos a este tipo de elementos como inversos. Pero bueno, el elemento opuesto es simplemente, dado que tenemos las matrices con coeficiente en el cuerpo K, y K, efectivamente por definición, es un cuerpo, tiene elemento opuesto para cada uno de los elementos que se puedan sumar. Con lo cual podemos encontrar, para toda matriz A, podemos encontrar una matriz B
tal que su suma sea igual a la matriz 0. SB normalmente lo denotamos por menos A. Y en cuarto lugar, también nos aseguramos que es conmutativo. Es conmutativo para la suma porque A más B es igual a B más A. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es reducir la suma de las matrices a la suma de los coeficientes en cada uno de los elementos, en cada una de las filas y columnas determinadas. Con lo cual, al ser K un cuerpo, no tenemos problema con que la suma de matrices de orden m por n, con coeficientes en K, también cumpla todas estas propiedades. En este caso, con las propiedades que cumple, esto es un grupo conmutativo. Es un grupo conmutativo. Y ya está. Para empezar, la suma ya estaría. Vamos a hablar sobre el producto por un escalar. Producto por un escalar. Vamos a ver si esto puedo hacer yo la recta en condiciones. Bueno, más o menos. Vamos a dejarlo sin recta y ya está. Mucho mejor. Bien. Dada una matriz A, la forma A sub i j, variando en i y en j, como ya hemos visto, y perteneciente al conjunto de las matrices de orden m por n, con coeficientes en el cuerpo k, y k y lambda, un escalar perteneciente al mismo cuerpo, al cuerpo k, podemos definir su producto como la matriz siguiente. La matriz lambda por a igual a lambda por a sub i j, variando en i y en j, de forma que lo que vamos a tener es lambda por a sub 1, 1, lambda por a sub m1, lambda por a sub 1n y lambda por a sub mn. Esta sería la matriz resultante de multiplicar, de hacer el producto por un escalar, el producto de una matriz por un escalar. Y las propiedades que verifica son las siguientes. Dada ese producto, las propiedades que verifica son las siguientes. Tenemos que, obviamente, es distributiva, las propiedades. Vamos a ponerlo por aquí, propiedades. Matriz por escalar. Una matriz por un escalar tiene por las siguientes propiedades. En primer lugar, este producto es distributivo respecto a la suma de escalares. Es decir, si tenemos dos elementos, lambda y mu, y lo multiplicamos por una matriz A, es distributivo con respecto a la suma de escalares, quiere decir que esto es igual a lambda por A más mu por A. También es distributivo respecto a la suma de matrices. Nosotros tenemos lambda por A más B, eso es igual a lambda por A más lambda por B. También se cumple la propiedad pseudo-asociativa. La propiedad pseudo-asociativa, vamos a ponerla, espera, no voy a bajarlo, porque si no, deja de verse. La propiedad pseudo-asociativa nos dice lo siguiente, que es asociativa, pero con el producto y con las matrices. De forma que si nosotros tenemos lambda y mu, tal que lambda por mu por a, eso es lo mismo que multiplicar primero lambda por mu y luego multiplicarlo por a. Pseudo asociativa en este sentido, ya que, bueno, en todos estos casos estamos considerando que a pertenece al conjunto de las matrices de orden m por n con coeficiente en k y que lambda y mu pertenecen a k. Todo esto lo estamos considerando desde el principio. Lo repito por si acaso no había quedado claro, que estamos considerando para dejar claro en qué ámbito nos estamos moviendo. Y por último, la identidad. La identidad lo único que nos dice
que existe un número, un escalar, que al multiplicarlo por la matriz, deja la misma matriz. ¿Cuál es? Pues el 1. 1 por A es igual a A. Simplemente. Ya está. Es un escalar que al multiplicarlo por A, pues da A. ¿Qué es lo que ocurre? Que este escalar coincide con el elemento unitario del cuerpo que estamos considerando para el producto. Pero claro, pero como es un cuerpo, pues sí que lo tenemos y está asegurado que sí que lo tenemos. Como corolario, algo importante. Habíamos una de las premisas de las que habíamos partido, de lo que queríamos conseguir, era ver si era un espacio vectorial. Porque las matrices en sí mismas forman un espacio vectorial. ¿Pero con qué? Pues el corolario es con esta suma, la suma de matrices, y con el producto por escalares. Es decir, el conjunto dado por las matrices de orden m por n con coeficientes en k, con la suma de matrices y el producto por escalares, forma un k espacio vectorial. Tal y como lo hemos definido anteriormente. Los espacios vectoriales ya los vimos en el tema 12 y bueno, ahí quedaban claros. De hecho, por ejemplo, las matrices de orden 2×2 usan un espacio vectorial donde la base sería 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, aquí, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Sería un espacio vectorial en el que tenemos dimensión 4 y en el que las matrices hacen las veces de vectores. Los vectores, esto con la suma y con el producto por escalar, es un espacio vectorial. Podemos utilizarlo como un espacio vectorial, en este caso serían vectores y tenemos dimensión 4. Estos serían las matrices de orden 4 en R, por ejemplo, que es un cuerpo. Bien, con esto pasamos al producto de matrices. El producto de matrices es más delicado. Más delicado en el sentido en el que necesitamos unas condiciones específicas para que se cumplan. El producto de matrices necesita que, dada A, sea perteneciente a las matrices de orden M por P, con coeficientes en un cuerpo K, y dada B, la matriz perteneciente a las matrices de orden P por N, con coeficientes en el cuerpo K, para que se produzca el producto se necesita que, en primer lugar, la matriz tenga la primera matriz que se multiplica, tenga tantas columnas como filas tiene la siguiente. De esta forma podemos definir el producto. Ya hemos visto que A se puede estar definiendo como A sub ij, partiendo de que estamos moviéndonos en I y en J, y que B se puede definir como B sub ij, partiendo de que nos movemos en I y J. Teniendo en cuenta esto, podemos definir A por B y no B por A, porque no podríamos hacerlo. Tal y como la hemos definido, no podríamos hacerlo. Ahora lo vamos a ver. A por B como C sub ij, y J definido en I y J. Y esto pertenece, a ver si lo adivinamos, pertenece a las matrices de orden M por N con coeficiente en K. ¿Por qué? Porque cada C sub ij se puede escribir como la suma desde P, desde K igual a 1 hasta P, de A sub i K por B sub K J. Entonces esto lo que nos quiere decir que al final lo que vamos a hacer es multiplicar
los elementos de la fila, cada elemento de la fila por el correspondiente de la columna, si es el primer elemento de la fila, por el primer elemento de la columna, si es el segundo elemento de la fila, por el segundo elemento de la columna, y así, y después sumarlos todos. Y ese va a ser el elemento de la fila tal y de la columna cual, que son las que hemos elegido. La columna de la fila I y de la columna J. Por eso, de una de las matrices sacamos la información de la fila y de la otra sacamos la información de la columna, ya que todos los elementos de la primera fila y todos los elementos de la fila de la primera y de la columna de la segunda son multiplicados y sumados. Esa es simplemente la definición. Ahora podemos verlo visualmente. Visualmente tendríamos este producto como lo siguiente. Tendríamos, por un lado, A sub 1, 1, A sub 1P, A sub M1, A sub MP. Y por otro lado tendríamos B sub 1, 1, P sub 1N, B sub P1, B sub Pn. ¿Eso a qué es igual? Pues ya lo hemos puesto. A C sub 1, 1, D sub 1N, D sub M1, D sub Mn. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, para calcular lo que hacemos es elegir esta fila, multiplicarla por orden por la primera columna, y entonces tenemos la primera fila y la primera columna. Por lo tanto, la primera fila y la primera columna. De esa forma lo vamos haciendo. Para esta sería elegir la primera fila y la última columna, porque está en la primera fila y en la última columna. Simplemente ese sería el producto de matrices, tal y como se realiza. Vale, el conjunto de matrices, el producto de matrices, esto ya son las propiedades o las propiedades que debería cumplir, los requisitos que debe cumplir. El producto de matrices está definido como M por así, por las matrices de orden P por N con coeficiente en K. Y eso nos lleva a las matrices de orden M por N con coeficiente en K. Otro tipo de estructura no podríamos multiplicarla. Las matrices solo se pueden multiplicar de esta forma, ya que esta es la definición. La definición de multiplicación de matrices, de producto de matrices, es esta. No podríamos multiplicar dos matrices que no estuvieran en esa estructura. Y verifica las siguientes propiedades. Las siguientes propiedades hacen referencia al uso de las matrices y hacen referencia a cuándo tiene sentido utilizarlas. En primer lugar, es distributiva siempre que tenga sentido, es decir, A por BC es igual a B por C. Siempre que tenga sentido, es decir, siempre que se cumpla esto anterior. La matriz identidad de M, son la matriz de identidad de orden M por la matriz A es igual a A por la matriz de identidad de orden N. Y ambas pertenecen, en este caso todo pertenecería a orden M por N, con coeficiente en K. Además también tenemos la propiedad distributiva. La propiedad distributiva, de nuevo, siempre que tenga sentido. A, B más C es igual a A por B más A por C. Si estuviera en el lado derecho, tendríamos que efectivamente tendríamos B más C por A es igual a B por A más C por A. ¿Por qué? Porque tienen que mantenerse en el mismo sitio en el que estaban, ya que si no, deja de tener sentido. Eso solo empezaría a tener sentido cuando las matrices son cuadradas, que es el próximo paso que daremos. Bien, por otro lado también tenemos ya aquí tenemos
Y cuando estamos hablando de escalares, el producto por escalares, tenemos que lambda por AB es igual que lambda por A por B. Siempre que tenga sentido, de nuevo, pero bueno, si tiene sentido una, tiene sentido la otra. Ya que el lambda no modifica las columnas y las filas de una matriz. El producto por escalares no modifica las filas y las columnas. Vamos a ver por aquí. Aquí. El conjunto de matrices cuadradas de orden n y las matrices cuadradas de orden n verifican con la suma y con el producto de matrices. Vamos a ponerlo. Producto de matrices. Verifican ser un anillo conmutativo, no conmutativo. ¿Por qué? Porque esto ya hemos visto que era un grupo conmutativo y con el producto no es conmutativo y tampoco todas tienen inverso. Por lo tanto, esto es un semigrupo. Por eso lo de anillo y por eso lo de no conmutativo. Especificamos que no sea conmutativo. Para ser anillo no tiene por qué ser conmutativo, pero se especifica que no sea conmutativo precisamente para que se sepa que las matrices no son conmutativas. A priori no son conmutativas. Habrá casos excepcionales y por lo tanto situaciones concretas, pero a priori no lo son. ¿Por qué? Porque tampoco podemos encontrar, bueno, es un semigrupo evidentemente porque no podemos encontrar el elemento inverso. En muchas de las situaciones no podemos encontrar el elemento inverso porque depende del cálculo del determinante. Y a veces el determinante es 0. Una matriz inversa, la matriz inversa, se calcula como 1 partido por el determinante de la misma matriz por la adjunta de la matriz traspuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Que la adjunta de la matriz traspuesta podríamos calcularla, sin embargo el determinante de A no puede ser 0. Y hay en algunas ocasiones, obviamente en las que están los vectores o las filas o las columnas son linealmente dependientes, en esas situaciones el determinante es 0. Y al ser 0 no podemos calcular la matriz inversa. Al no tener todas sus matrices inversas no podemos calcular el inverso de todos los elementos y por lo tanto no es un grupo, no llega a ser grupo. Tiene elemento neutro, pero no tiene elemento inverso. Elemento neutro que sería en los casos concretos la identidad, pero no tiene elemento inverso. Y con ello llegamos, pues bueno, a lo último, a esta parte de aquí que vemos que esta T, que yo he llamado transposición. Pues vamos a terminar con la transposición. Una matriz traspuesta dada una matriz con coeficientes con una matriz de orden m por n con coeficientes en el cuerpo K se llama matriz traspuesta de A. Vamos a poner A sub j y j. Se dice matriz traspuesta de A y se escribe A elevado a t o, bueno, se designa de diferentes formas, pero normalmente por A elevado a t, aquella que intercambia filas por columnas. ¿Qué quiere decir? Pues que va a ser precisamente A sub ji, donde I y j son los que van variando. Es simplemente. Si una viene formada por A sub 1, 1, A sub m1, A sub 1n, A sub mn, la segunda A traspuesta va a venir formada por A sub 1, 1, A sub 1n, A sub m1, A sub mn. Cambia las columnas por las filas. Esta pertenecía a las matrices, como ya hemos visto, de orden m por n, con coeficientes en k, y esta ahora, sin embargo, pertenece a las matrices de orden n por m, con coeficientes en k, porque hemos intercambiado filas por columnas, simplemente. Y las propiedades que tiene son las siguientes. Vamos a ver las propiedades de las matrices traspuestas.
las propiedades. Las matrices traspuestas nos dan que tenemos A más B elevado a T. La matriz traspuesta de una suma es la suma de las matrices traspuestas. Obviamente siempre que tenga sentido. Si tiene sentido esta suma, por lo tanto esta también tiene sentido, porque si aquí estábamos sumando matrices de orden m por n, aquí estamos sumando matrices de orden n por m, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo. El producto de matrices traspuesto es igual al traspuesto de las matrices, pero al revés, por la definición, por la propia definición del producto de una matriz, de dos matrices. Al hacer el producto de dos matrices necesariamente en un orden, pues al cambiar el orden, al cambiar filas por columnas, necesitamos también alterar el orden de las dos matrices para que la identidad sea la misma, para que sea de verdad sea igual. Cuando estamos hablando de una escalar, pues simplemente no hay problema. El escalar es lo mismo multiplicarlo antes que después de transponerla. Y por último, bueno, no tan último, luego hay como una especie de corolario, la traspuesta. De una traspuesta en la matriz original. Eso, bueno, por la misma definición, eso se veía venir. Una matriz se dice simétrica si verifica que es igual a su traspuesta. Y es antisimétrica si la traspuesta es igual a menos la matriz. Esas son dos definiciones. Por estas definiciones podemos escribir lo siguiente. Toda matriz cuadrada se puede descomponer como suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo podemos escribir de la siguiente forma, como un medio de A a T más un medio de A menos AT. Efectivamente, esta es una matriz simétrica, tal y como la hemos definido, y esta es una matriz antisimétrica. Con ello, finalizamos el álgebra de matrices y lo dejamos por hoy. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Adiós.